Para mí, dos alegrías porque nos volvemos también a juntar con Silvia después de un año. Silvia está en Madrid, es madrileña. Yo voy a presentarla un poquito, pero después ella se va a volver a presentar. Es diseñadora, se especializa en ingeniería del papel. Me gusta cómo define en su sitio web, cómo se define, que hacen todos tipos de trabajos con papel y cartón, desde una caja, una encuadernación, no sé, un libro. Bueno, trabajaste también como encuadernadora en el Patrimonio Nacional, ¿no? De España. Y la verdad que el año pasado fue una charla muy interesante. Como ella dijo recién, dos alumnas estuvieron haciendo el curso. Esto les va a ayudar muchísimo porque este trabajo práctico, no sé si lo han visto o no, nosotros les vamos a dar también parte teórica en estas clases que nos quedan, pero este trabajo práctico es fundamentalmente pop-up y troquel, ¿no? Que el troquel tiene que ver con pop-up y pop-up eh, mecanismos para hacer pop-up. Así que bueno, Silvia, encantada. Gracias, Gaby. Ya te podés presentar vos también, si querés. Bueno, realmente yo siempre digo que soy encuadernadora, porque soy encuadernadora artesanal, soy lo que aprendí en la escuela aquí, que está aquí al lado, en el Palacio Real, aquí en Madrid. Y luego pues me he ido especializando o adaptando también, ¿no? Que tienes un taller propio, pues vas viendo un poco cuáles son las tendencias. Bueno, no lo vas viendo, al final tengo la suerte de que han ido entrando trabajos, que he ido trabajando con muchas agencias, conozco a mucha gente, hablo mucho, eso está muy bien, al final todo el mundo se entera y te empiezan a llamar para cosas que a lo mejor no has hecho nunca, pero que lo que siempre he tenido poco miedo a la hora de hacer las cosas. Intento siempre decir, oye, la verdad, ¿no? Yo creo que la verdad se llega a todos lados. Nunca he hecho esto, creo que haciéndolo así puede dar este resultado, pero dame un poquillo de tiempo para ver si es verdad que esto es así o no y tal. Y entonces eso es lo que ha llevado a que empezara a hacer libros pop-up. Hubo un encargo que hubo de unos libros para una cadena de televisión, para Mediaset, aquí en España, que es bastante grande, iban a hacer una cosa de los 12 meses, 12 causas. Bueno, hicieron unos libros pop-up, me los encargaron a mí y fue una producción bastante complicada, con la que aprendí muchísimo y ya de ahí, de tantos errores, empecé a investigar más y sobre todo a adaptar, a comprender que si no sabes cómo funcionan los libros es muy difícil que sepas adaptar una ingeniería. O sea, hacer una tarjeta o hacer cosas exentas puede haber cosas que sean fáciles y que son bastante resultonas. O sea, que puedes utilizar cosas en publicidad que no necesitan grandes conocimientos ni grandes máquinas para hacer ciertos troqueles o ciertas cosas y sacar algo espectacular, pero hacer el libro completo y que el libro funcione, eso es muchísimo más complicado. Entonces, hay gente que está muy bien, que hace muchas cosas, pero unirlo y que eso funcione, normalmente me entran también muchos trabajos ya para el final, porque no consiguen que todo funcione junto. Entonces, he visto que ahí pues, es donde más cómoda estoy, ¿no? Donde puedo hacer más cosas, por eso, porque al final soy encuadernadora, llevo, el otro día lo pensé, 17 años hace que entré en Palacio, llevo dedicándome, hace 13 que tengo el taller propio, no me dedico a otra cosa en la vida. Entonces, bueno, al final conozco el funcionamiento de los libros, de los cajos y de las temperaturas y estas cosas que influyen tanto a la hora de hacer los libros. Y por eso siempre digo que soy encuadernadora, que siempre, que es ingeniero, tal, no, ingeniero no soy porque hay que ser ingeniero para, eso es una carrera, pero soy encuadernadora, entonces entiendo bien lo que es el proceso del libro y su funcionamiento y su anatomía y entonces creo que eso es lo que hace que pueda incorporar ciertas cosas. Vale. Bueno, justo el trabajo práctico anterior que terminó y que hoy lo están entregando, tiene que ver, una de las partes es con encuadernación cartoné, como le llamamos acá, no sé allá si le dicen lo mismo, cartoné, de Sí. cartón. Bueno, tenía que ver con eso, solamente las tapas y, bueno, ver todos los mecanismos de cómo encuadernar, ¿no? De cómo se encuaderna y la parte tecnológica, obviamente, ¿no? Que es lo que damos nosotros. Claro. Pero bueno, nosotros te vamos a pedir no encuadernación, sino que nos cuentes un poco de cómo, no sé, de cómo empezás un proyecto o algo con algo que tenga un pop-up, si querés en una publicación que tengas ahí y que nos muestres y nos digas, bueno, esto comienza así, se puede usar este papel, este no, qué soportes no se pueden utilizar para lo que es un pop-up porque se caerían, se romperían. Bueno, algo que les puedas ir tirando algunas ideas.
Pues lo más importante es, el papel es importantísimo. Los pop-up, bueno, los libros en general es muy importante, pero en el pop-up es algo casi, es vital. Pero al final también el sentido común es lo que más nos va a ayudar. O sea, hay papeles que tú ves que doblas y se estropean y que no son que no son muy flexibles, vas a saber que eso no te va a funcionar bien. O sea, al final siempre estamos que si el hilo del papel, que si los puntizones, los corondeles, que si la práctica. Los papeles hay que tocarlos y hay que ver cómo funcionan. Todo papel satinado que tenga mucho brillo nos va a funcionar peor porque está hecho en la mayoría de los casos compactado y luego tiene una capa de brillo. ¿Qué pasa? Que al final no dejan de ser fibras unas puestas encima de otras y cuando lo doblas se rompen. Entonces, bueno, que al final son todo fibras, pero unos son prensadas y otros no. Si el papel es muy natural, tampoco nos va a ir bien porque al final va a tener el hilo muy irregular y va a haber cosas que funcionen bien y cosas que funcionen mal. Entonces, siempre hay que irse a papeles como cartulina, que yo creo que vosotros le llamáis cartulina también, ¿no? Papeles que son como sin brillo, son papel offset, sin brillo y que veas que son, pues eso, las cartulinas que se han utilizado toda la vida en el colegio, con más gramaje, a lo mejor cartulinas mejores que valgan para la impresión, pero siempre tiramos hacia esos papeles, hacia un papel offset que sea cartulina. O sea, tengo, que os voy a enseñar. Cartulina, no, sí, nosotros le decimos obra. Obra se llama. Obra, vale. Claro. Pero sí sabéis lo que os digo, que son como... Sí, sí, sí. Y entonces luego tienes que ver el tipo de... Claro, yo depende, es que los procesos que me llegan a mí son muy distintos, porque a veces me llega solo una idea y ahí desarrollo todo lo demás, y otras veces me llegan ya libros para montar o con ingenierías pensadas o lo que sea. Lo primero que hay que pensar es qué tipo de ingeniería, bueno, primero que tienes que tener es la idea de lo que quieres hacer. Vosotros creo que les dais para qué es, ¿no? Para qué cliente es, ¿no? Qué tipo ¿no? Les dabais unas opciones, me parece, el año pasado. Sí, este año es más libre. Este año, sí, pueden hacer lo que... Son temáticas y van a hacer ellos, sí. Vale, pues eso, lo primero que hay que tener en cuenta es tener la idea, claro, es evidente, y luego lo que va a suceder, ¿no? Esa ingeniería, ¿qué quieres que suceda? Yo a veces doy una lista, dependiendo del tipo de trabajo, porque si es muy promocional, no tiene sentido, pero sí que doy una lista de emociones que quieres causar. Es como, vale, pero ¿esto qué quieres que suceda? O sea, ¿qué quieres? Porque realmente esto lo estás haciendo para generar algo en la persona que lo está manipulando. Entonces, ¿hasta qué punto quieres generarlo desde un principio o quieres alargarlo? ¿Quieres que tenga una interacción para que esa persona descubra más cosas en el momento? ¿O quieres que sea un efecto sorpresa solo de golpes? Que depende mucho de eso, de lo que sea. Si es un libro, también tienes que ir avanzando, ¿no? En el proceso del libro, que sean a lo mejor cosas más sencillas para luego irte a mecanismos más espectaculares, o no, porque tienes una historia que lo que quieres contar es algo sencillo y terminas de una manera más sencilla, pero sobre todo hay que saber lo que quieres contar y por qué. Entonces te tienes que situar si es una cosa mucho más publicitaria y quién lo va a recibir. Es que cuando me llaman siempre para todo es para, ya, pero ¿para qué es? O sea, ¿quién lo va a ver? ¿Cómo lo van a mandar? ¿Quién lo va a usar? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué lo quieres hacer en pop-up? Porque yo muchas veces les digo, hacer una ingeniería por hacer una ingeniería no tiene ningún sentido. Si eso no aporta algo, no nos vamos a complicar, es que no tenemos por qué hacerlo. Entonces, es verdad que sí que eso, hay proyectos en los que se plantean mucho desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Qué quieres causar? ¿Desde qué punto lo pensaste? ¿Qué es lo que quieres evocar? Y entonces, desde ahí se sacan los mecanismos, ¿no? Y dices, vale, pues esto quiero que sea... que depende mucho de eso. Por ejemplo, este libro, que es uno de los últimos libros que he hecho, que a mí me gusta mucho, es al final como si fuera un libro intervenido, que no sé si veis, tiene dimensión, es un libro porque, bueno, me pidieron para la Casa de México, es sobre Francisco Toledo, que es un artista plástico y gráfico muy conocido en México y muy desconocido aquí. Bueno, no sé si en Argentina lo conocéis mucho, ¿no? Yo no lo conocía hasta que me llamaron de la Casa de México. Y en este caso realmente es evocar un poco él siempre tenía mucha relación con la naturaleza y con los insectos y había muchas avispas en su casa porque su padre vendía azúcar. Y entonces siempre contaba que su padre, en lugar de ellos quitar las avispas, les dio una pala y ellos salían de su casa y cada uno con la pala se apañaba. Y entonces hice un libro que se estaban comiendo las avispas, porque me imaginaba que sus libros y todas sus cosas estaban invadidas por las avispas, ¿no? Era como, creo que tiene que ser así. Y entonces, realmente está hecho sobre un diccionario, como si fuera un diccionario, mira, os lo voy a enseñar, de zapoteco, porque es una lengua su lengua materna, que además hay un programa en México bastante importante para recuperar esta lengua y tal. Y entonces es un libro que es sencillo porque
eso es la invasión de los animales, ¿no veis? Sí. Sobre ese diccionario que, bueno, que he hecho yo, pero que... Y que tiene, pues eso, la historia va contándose en sitios que vas descubriendo cosas y va poniendo cosas sobre Francisco Toledo. Entonces, es un libro, es menos espectacular, ¿no? Pero tiene mucha más interacción, tiene mucha más curiosidad sobre las palabras que ponen, sobre las cosas que ponen y sobre toda esta invasión y todo este material pedagógico que ha hecho él, que hizo con sus hijos también, que ahora continúa aunque él murió, sobre el zapoteco. Entonces, es un libro, bueno, hice unas cometas también que son una maravilla. Y este libro lo hemos estado haciendo ahí en la Casa de México. Va a terminar ahora la exposición, no sé a qué país irá. Entonces, claro, esto es muchísimo menos espectacular que otros libros, pero también tiene, bueno, aparte tiene los mecanismos, son mecanismos más básicos, pero que dan también mucho volumen, que son mecanismos planos, ¿no? Que no tienen, son mecanismos en V. Este es muy parecido al primero, así, pero que tiene mucha más historia y que también tiene un contenido. Tenemos mucho, lo que nos pasa mucho con el pop-up es que suelen tener muy poco contenido los libros y a lo mejor sí lleva algo muy espectacular, pero no tenemos mucha historia, ¿no? Que nos pasa mucho. También es verdad que si tiene mucha historia es que no se puede hacer pop-up. Claro. A no ser que ya empecemos a hacer desplegables, que ya empecemos a meter códigos y cosas o con realidad aumentada o con QRs que nos lleven a más información, porque tampoco podemos hacer libros con muchísimas páginas. Entonces, este papel es lo que os decía, es que es un papel de cartulina, está impreso en inyección de tinta. Si van a imprimir ellos en casa, si las impresoras son de inyección de tinta, es muchísimo mejor que si lo imprimimos en digital. Porque el digital nos genera, bueno, en casa, y si lo hacemos pero en imprenta no nos lo van a imprimir no nos lo van a imprimir en OSED en pequeña cantidad. Yo lo que tengo es un plotter de fotografía, que como solo imprimes a una cara, las cosas pop-up, es lo que hace que para tiradas pequeñas imprimamos en el plotter. Es verdad que es mucho más trabajo, porque tenemos que ir metiendo cada una de las páginas, pero es verdad que el papel no sufre, porque en la impresión digital, por ejemplo, como pasa por los rodillos y pone la máquina tan caliente, los hilos de los papeles ya no tienen absolutamente nada que ver. Y luego a la hora de pegar, el toner de la impresión digital nos ha dejado una capa por encima, con lo cual pegas muchísimo peor que en un papel que ha absorbido tinta. Entonces, lo bueno que tiene que la mayoría, no sé allí la verdad, pero aquí la mayoría de las impresoras caseras son de inyección de tinta todavía. Entonces, siempre que hay gente que hace cosas más pequeñas en formato o lo que sea, digo, imprímelo en casa, así que lo vas a imprimir mejor que en la imprenta. O sea, porque no vas a necesitar registros de doble cara y esas cosas, que eso evidentemente en casa es casi imposible, porque te puedes pasar ahí 1000 horas. Pero sí que va a salir mejor que si lo imprimes directamente en la imprenta. Sí que tengo ahora este libro que es... Escúchame, es interesante porque, bueno, esos temas, esas máquinas, esos tipos de impresión los vimos a principio de año. Pero en el caso, por ejemplo, que ese libro te digan, bueno, vamos a hacer, no sé, 1000. Ahí sí vas a una impresión offset tradicional. 1000 no podríamos hacer de montaje. Ahora mismo no habría viabilidad para hacer 1000 libros. Hay muy poca gente que haga montaje. Es muy difícil que hagamos tantos libros. 200, bueno, de estos que son más sencillos, 200, 250, a lo mejor sí. Pero más no podríamos. Sí que nos iríamos a... Esto, por ejemplo, está cortado con un motor. Yo tengo una máquina de corte, un plotter de corte, un servo, ¿no? Sí. Un plotter de corte que para mí es lo mejor que me he comprado en la vida, aunque es una máquina que es industrial y que, bueno, industrial, no es una máquina industrial gigante, pero es una máquina industrial que es una máquina cara, ¿no? Para lo que podemos, para el tipo de maquinaria que podemos tener, no es una máquina que puedas tener en casa, tampoco es tan cara como una que tienen en la imprenta, pero coge las hojas con electricidad estática, corta y sobre todo te hace el hendido preciso, porque lo más importante es el hendido, siempre en los pop-up. Sí, el doblez es siempre lo más importante, porque da igual que el papel, si luego ves que te sobra porque es más grande, pues lo puedes cortar. Pero si lo que importa siempre es que el hendido sea preciso. O sea, hay piezas que no van a funcionar nunca porque tienen una distancia desde el centro hasta donde empiezan. Si esta distancia varía, no va a funcionar, con lo cual si el hendido no está bien hecho, no va a funcionar nunca. Entonces me pasaba mucho a la hora de preparar piezas, aunque luego lo lleváramos a troquel o lo lleváramos a corte láser no hace el hendido, hace un hendido falso. Está muy bien para los libros en estrella, para tarjetas, porque hace un hendido falso, pero si el papel es bueno, para tarjetas funciona bastante bien. Bueno, y también puedes hacer un trepado, ¿no? El cortecito irregular, que físicamente muchas veces tampoco queda mal, dependiendo de qué tipo de diseño,
Y para tarjetas, claro, el láser es que te hacen... Bueno, también hay un chico aquí en Madrid, José, de Gama Láser, que es que no quema nada el papel, lo trabaja de una manera espectacular. Pero ciertos papeles, que suelen ser de Fedrigoni, que son papeles caros, pero bueno, tenemos a la de Fedrigoni loca siempre dándonos papeles, a Elena, que menos mal. Y, por ejemplo, para ese tipo de cosas, para tarjetas o para libros, eso, José, perfecto. Pero hay otro tipo de libros que es que a mí los hendidos falsos no me valen, porque se rompen, no porque no quiera yo hacerlo con José. Entonces lo podemos hacer con troquel. Pero con el troquel, que sí que nos hace un hendido preciso, tenemos el problema de que es muy caro. Los troqueles son muy caros y luego en las cantidades que trabajamos, aunque para nosotros es mucho, para las imprentas es muy poco. Entonces, normalmente suele ser en impresión digital, porque no nos imprimen, porque, claro, es que ten en cuenta que aunque sean 200, pero es que tienen 5 páginas. Claro. Ese es el problema que tenemos, porque a lo mejor sí que puedes hacer 500 libros en offset. Y además, con la imprenta que trabajo aquí, con Torreblanca, ellos tienen su propia máquina, ellos siempre intentan que todo salga muy bien y pueden decir, mira, va a salir más caro y vamos a trabajar más, pero lo hacemos de esta manera. O sea, ellos sí que se prestan a ello, pero es que es verdad que son muy pocas páginas normalmente. Entonces, terminamos haciéndolo en digital y empezamos a tener problemas con los golpes de los troqueles, con los hendidos y que se aja al final la impresión digital. Claro, es que la tinta es un tóner que está puesto por encima. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos haciendo la producción del libro los colores verdes, hacía mucho calor, no nos imprimían bien los colores verdes, también por el calor. El papel que nos habían traído un día antes funcionaba diferente al que teníamos ya en la imprenta. Y luego los verdes no nos funcionaban bien con los hendidos porque se ajaban un poco. Si esos mismos verdes tiraban azules más puros, tenían menos capa de impresión, de tinta, de toner, y nos funciona bien. Entonces, al final, es mucho trabajo de probar en el momento y de decir, vale, pues le tienes que decir al cliente que esto no puede ser, esta montaña no puede ser verdosa, tiene que tirar azulada si quiere que quede bien. Entonces, muchas veces el cliente dice, pero ¿qué está diciendo esta gente? ¿Por qué le tienen manía al verde? No, es que tiene más cantidad de tóner y es más oscuro. Entonces, el otro se va menos. Entonces, son cosas que si controlas, gracias también al plotter que yo tengo, podemos hacer maquetas que son reales, hacer los libros reales como son y entonces vemos cómo nos funcionan. Mi hendido también es más sutil, con lo cual se rompe menos, es súper preciso. Entonces, por ejemplo, estos libros que son 80, bueno, íbamos a hacer 100 al final, pero sí, bueno, al final haré 100 porque los estoy haciendo yo porque hay tiempo, porque como tienes que ir metiendo uno en uno, bueno, pero hemos hecho unas entregas parciales y queremos que los libros queden bien y lo estamos haciendo así. Pero sobre todo es eso, muchas veces es cambiar un color, es lo que hace que ya te funcione de una manera diferente. Pero cuando hago yo los prototipos con el plotter, luego los papeles me pesan más con el tóner del digital. Entonces, claro, es complicado por eso, porque dices, si funcionaba, ¿por qué ahora no funciona? Es verdad que los mecanismos en V, por ejemplo, suelen funcionar casi siempre y si no les va cambiando los ángulos un poquito y entonces ya pueden funcionar o los que van de 90 grados, al final son las distancias lo que levantan estas, pero hay otro tipo de figuras que no funcionan, si no son súper preciso el hendido y sobre todo eso, en el momento que le metes tinta ya es otro rollo. Entonces, lo bueno que tiene aquí es que ahora mismo con la imprenta que tengo, porque antes era bastante infierno, con ellos puedo hacer muchas pruebas. Y Jorge sabe exactamente lo mismo bueno, saben muchísimo porque llevan un montón de tiempo en la imprenta, aunque son muy jóvenes, pero son 3 hermanos que se quedaron con la imprenta de su padre y entiende que yo le diga, Jorge, es que el papel no funciona igual. Y de hecho ahora, de lo que empecé a montar en julio, a lo que estoy montando ahora son las mismas páginas y tengo que estar modificando en algunos casos algunos de los cortes de las páginas, en las páginas principales, porque el papel ha encogido con el calor. Entonces, eso no lo puedes hacer con el troquel. Entonces, si te planteas una producción de 3-4 meses, posiblemente no vayas a montar, bueno, seguro que no vas a montar igual ciertas piezas cuando empiezas y cuando terminas. Entonces, yo aconsejo siempre hacer muchas pruebas, tener claro desde el principio qué papel se va a utilizar y empezar a hacer las pruebas en el papel, aunque eso sea un gasto de dinero espectacular. Pero es que si no es un gasto de tiempo también bastante estúpido, porque al final si lo pruebas en otro papel y no lo imprimes y no vas a conseguir llegar nunca, vas a tener que hacer 200.000 prototipos. Entonces yo soy muy de las que se mete a pruebas de color, a imprimir, aunque sea con capas de color parecidas a las que vas a hacer, aunque no tengas clarísimo el diseño, y empezar a ver si funcionan, sobre todo ya con la impresora que es y con el papel que va a ser. Y entonces ahí vas acotando.
Algo que me quedó, me parece muy interesante, algo que dijiste al pasar y que me parece importante, es que esto, vos dijiste no tenemos, no sé cómo lo expresaste, pero que nos diste a entender que se hace todo manual, no hay una máquina que pegue esto. No, no hay una máquina que pegue esto, por eso se hacen tan pocos, bueno, se hacen libros porque los hacen en China y yo no sé qué hacen, yo creo que hacen magia en muchos casos, porque, bueno, es verdad que tienen muy buenas máquinas y que yo creo que la gente tampoco tiene unos derechos laborales muy buenos, por lo que entendemos, pero es verdad que hacen auténticas maravillas a un precio que es imposible, o sea, yo no Sí, conseguiría bueno, sacar hay un... uno que estaban mostrando en estos días algunas integrantes de la cátedra, que es el de Harry Potter, no sé si lo conoces. Hay varios, sí, seguramente o hasta lo tenga o... Bueno, es uno nuevo y que, bueno, todo eso se hace manual, porque no hay Uh -huh. ninguna máquina que pegue, No, eh, es lo que vos no. me decís, los derechos Y laborales quizás de esas personas. no sé, también es verdad que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy montando 6.000 y pico piezas yo sola. El control, otras veces hemos montado las piezas, yo las estoy cortando y las estoy montando, pero lo estoy haciendo, bueno, la verdad que también a mí me gusta mucho, al final es un trabajo que te sabes lo que tienes que hacer y te relaja mucho, pero no tienes que pensar en nada más, ¿no? Es como un poco terapia, también pero también porque hay un tiempo, hay confianza con el cliente, él sabe cómo va a quedar, yo sé que ellos están contentos con esto, está todo como súper claro y parece que todo va muy bien. Pero si hay presión, ya hay más agencias por medio de desconfianzas, hay cosas, es muy difícil porque la gente no puede entender que las cosas se hacen a mano. Los libros, nosotros aquí los hacemos a mano, las tapas duras se siguen haciendo a mano. Hay máquinas, ya no te digo pop-up, hay máquinas que hacen tapas duras, pero la mayoría de la gente que encarga 200 o 300 libros ha habido un encuadernador que ha estado montando unas tapas. Y la gente también piensa que lo hace la imprenta. Y en la mayoría de los casos no, la mayoría de los casos, a no ser, hay imprentas que tienen encuadernadores y que tienen zonas. No hay tantas. Hay sitios de encuadernación para cosas industriales y hay talleres de encuadernación artesanal, poquitos ya, en los que hacemos todos los manipulados que no hacen las máquinas. De hecho, hay muchos tipos de papel que la máquina se los come y nosotros los tenemos que hacer. Sí que es verdad que cada vez llevamos más libros a engomar para no coserlos nosotros y sí que hacemos las tapas, pero las tapas las hacemos nosotros. Y la gente tiene no sabe, piensa que lo hacen en la imprenta. Antiguamente quizás sí, pero las imprentas ya cada vez son más pequeñas. Ya alguien con una máquina digital se puede considerar una imprenta y entonces va sacando trabajo al resto. Y en los pop-up es un trabajo totalmente manual. Entonces no hay posibilidad de que, pues eso, de que lo hagan. Por eso las producciones, si miramos todos los libros pop-up, están todos hechos de producciones grandes, están todos hechos en China. No hay, o sea, no hay otra fórmula de hacerlo. Y cantidades pequeñas, nosotros aquí estamos sacando bastantes, pero no creo que haya mucha gente que haga porque es un trabajo muy complicado y que depende eso de la temperatura, de cómo lo dobles en un instante, de estar concentrado. Requiere tanta delicadeza que es muy complicado que en un taller con mucha gente también lo hagas bien. Claro. Porque otras veces sí que lo he hecho con gente, los de Mediaset lo hicimos, estábamos 6 y al final, pero es verdad que había un tiempo muy reducido. Ahora también tendrían que haber venido a trabajar los 5 si a mí no me hubieran dado mucho tiempo. Pero es verdad que era un descontrol total porque cada uno, depende cómo monte cada uno, hay cosas que funcionan y cosas que no. Entonces nos ponemos a montar las dos lo mismo y es que no es igual. Entonces luego los libros tiran de manera diferente porque no son exactamente los ángulos. Y tú cuando te acostumbras a montar algo tiendes a hacerlo igual. Entonces, bueno, vas haciéndolo tú mismo. Pero sí, los libros tienen un proceso manual, son libros, cuando pregunta mucha gente para hacer libros particulares, que a mí me encantaría hacer libros particulares de todo el mundo que venía y no de empresa, que a veces las empresas también dices, estoy un poco trabajando para el demonio, pero ni lo voy a pensar, porque si no, no trabajaría. Pero claro, es que son procesos tan largos y tan costosos, solamente también los materiales y luego todo el trabajo que dices, es que no lo vas a poder pagar, pero ni yo ni nadie que no sea eso, una empresa que quiere, porque los libros salen a un coste muy caro. De momento y como estamos, pero claro, es imposible. Ojalá en algún momento, yo sí que sé que hay un nicho de mercado muy grande en todo tema de manipulados de cosas más especiales, porque no lo hay, pero claro, es complicado. Es complicado porque a lo mejor no hay tanto trabajo, sobre todo no se paga tanto por el manipulado como para poder dar esa dignidad que quieres darle tú al trabajo. Entonces,
Y te hago una consulta, no sé si algún otro docente tiene alguna consulta así más general. El año pasado me acuerdo que conversamos un poco, pero bueno, este año son otros y otras los estudiantes, sobre el papel piedra, que muchos querían hacerlo sobre eso. Y bueno, y vos nos habías aconsejado algunos temas sobre este nuevo papel piedra. Y otra de las preguntas que te quería hacer es si conviene o no laminar un soporte para pop-up, por ejemplo. Pues lo del papel piedra. El papel piedra lo que le pasa, yo siempre digo que voy a hacer pruebas, pero tampoco he llegado a, porque en el plotter no puedo imprimirlo, bueno, me da una serie de complicaciones y tampoco nos sirve mucho, entonces bueno, tengo trozos pequeños, pero no tengo mucho. No tiene hilo. Entonces, yo creo que habrá cosas que sí que funcionen bien y otras que a lo mejor no se levanten nunca porque no va a ser tan, o sea, no vas a poder elegir el hilo de cómo van las cosas. Entonces, no sé, creo que sí que para ciertos mecanismos podría funcionar, pero también da muchos problemas a la hora de imprimir. Entonces, o por lo menos aquí nos imprimen solo la Índigo de impresión digital, que es muy caro, claro, y además no te dan pruebas, con lo cual, si cada vez que voy te tengo que pagar, es un poco complicado, porque posiblemente tenga que hacer más pruebas, de repente no me va a salir bien. Eso es así, es una cosa que hay que asumir cuando se haga pop-up, no hay que frustrarse, hay que probar. Eso está claro, y más si utilizas un material que a priori no debe ser bueno porque es menos rígido. Bueno, que hay papel piedra bastante rígido, aunque sea bastante gordo. Pero claro, si ya el sistema de impresión es muy caro, ahí las cosas se nos complican. Sí que es verdad que yo creo que yo haré más cosas. Yo, algún cliente, hemos intentado hacer alguna cosa y tal. El día que salga algo con cliente, pues lo probaré a golpes y haremos y calcularé con que hay que hacer pruebas y que... Pero realmente he hecho alguna cosa, pero no sé si va a funcionar bien. No sé si los alumnos... Me imagino que con tarjetas y eso sí que se podrá hacer el libro completo, no lo sé. Pero más que nada eso, el sistema de impresión a mí me limita mucho porque tengo que hacer mucha inversión para saber si eso va a funcionar bien. Entonces, o le doy un valor a eso grande o no tiene mucho sentido. Y lo que decías de laminarlo, pues, hombre, ahí te quitas el problema de que se te levante el tóner. Pero es verdad que el plástico del laminado va a hacer que el papel vaya hacia donde quieras, lo tensa muchísimo. Entonces, hombre, cuando el papel es gordo, a lo mejor tampoco viene mal. Yo en alguna ocasión sí que lo hemos laminado, pero claro, luego si haces corte, fue una ocasión que hicimos también corte con el troquel, porque con el troquel ya se rompía, porque había mucha masa, y lo conseguimos salvar bien. Se trabajaba un poco regular, sobre todo a la hora de los dobleces, claro, porque no dejaba de ser un plástico, y luego sobre el tóner no podía pegarlo con cola, con cinta doble cara se pegaba, pero no siempre. Entonces había que utilizar solapas que fueran por abajo seguro y hacer doble, o sea, hacerlo empastado con el papel para que no se vieran. Pero bueno, puede funcionar en algún caso. Sí que es verdad que yo intento que sea el papel natural y no laminarlo, pero bueno, quizás los mecanismos en V, que son los que más sufren, pero esos se levantan con bastante facilidad, sí que se puede hacer. O los que a lo mejor tienen un poco de cúpula, no lo sé. Puede ser que sí. Puede ser que también depende mucho del laminado que te hagan, porque hay laminados que la verdad es que cada vez son más finos y además son de reciclados y son de, no deja de ser plástico, pero no deja de ser también orgánico. Y entonces eso también te da más flexibilidad. Así que bueno, pero sí que es ¿Y verdad que para lacas? mí mismo, ¿Lacas? lacas es verdad que es una buena posibilidad. Yo en alguna ocasión sí que le he echado algún barniz para que se fije, y sobre todo una vez que hice una cosa con un papel que era como más de acuarela, que tenía más estrías, ¿no? Que se estriaba más, sí que le eché una laca. Pero bueno, normalmente intento, porque sobre todo si vas a hacer producciones, que sea que el papel funcione ya bien. Eso, prefiero bajar colores que sé que funcionan bien, o eso, adaptar figuras, de cambiarle ángulos para que no tense tanto, o cosas de este estilo, o intentar en gráfica. Es muy importante que cuando haces la gráfica tengas en cuenta que la gente tiene que tener en cuenta que cuando haces cosas con masa, evidentemente vas a tener mucho más problemas que si hay fondos más blancos. Es que, entonces, si vas a hacer, yo que sé, ahora que hemos hecho montañitas, no sé qué, pues si me haces la montaña hasta el final, pues vamos a tener más problemas aquí, pero si esa montaña tiene nieve y es blanco, pues vamos a tener menos problemas. Entonces, intento adaptar siempre los que entiendan que a lo mejor en gráfica tenemos que modificar cosas. Por ejemplo, ese proyecto que os hablo, que me ha llegado ya con una ilustradora y ya me ha llegado hecho prácticamente, ha sido luego ya revisar ingenierías para que funcionaran todas juntas, que es lo que sucedía, que no funcionaba.
y que no funcionaba del todo. Había cosas que estaban muy bien, que Edu lo ha hecho muy bien, pero bueno, que había, y además sin saber. Así que, bueno, sin saber, aprendiendo un poco sobre todo porque además es una persona que hace mucho trabajo digital y claro, luego a él llevarlo a lo manual le costaba, ¿no? Costaba mucho y a mí me sorprende mucho porque ha hecho muchas cosas que ha hecho en el ordenador que luego han funcionado a mano y eso a mí me resulta muy complicado sin hacerlo antes. O sea que pero luego hemos tenido que modificar, pues eso, en el momento que había cosas que no funcionaban bien porque se dejaba más, es que tienes que hablar con clientes, que este color no puede ser. Aunque parezca estúpido, no. Y además hay colores, eso, la impresión digital que nos varía mucho. Hacía mucho calor esos días que imprimimos. De hecho, hemos impreso ahora otra cosa y este color se imprime fenomenal y en cambio cuando lo imprimimos de la otra manera no salía y simplemente ya la impresora digital nos hacía unos bandazos que era imposible porque hacía tanto calor que tanta tinta secaba rara, secaba como a trozos. Y nos pasó lo mismo con los hendidos, que al final yo intento eso, siempre dejar el papel natural, pero adaptar quizás las gráficas. Si no tiene un sentido que tenga que ser así, porque estamos encabezonados, pues hacerlo así. Y luego hacer los hendidos por el otro lado, claro. O sea, hacer los hendidos a favor, hacia donde tienen que ir. Ay, no, ¿tenés algo para mostrar? Porque no sé si Sí. ellos lo entienden. Mira, el libro este de Edu, que esta es la maqueta, pero es casi el libro general, han modificado alguna cosa. Para que le expliquen lo del hendido. Claro, de la Confederación de Aguas Minerales, bueno, es de varias empresas. Entonces, lo que tiene es esto, por ejemplo, lo que os hablo, tiene varios mecanismos en V. Entonces, estas montañas eran más verdes y entonces estas montañas se rompían enteras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues ponerle más nieve, que ya tenían nieve, vamos a bajarle un poco para disimular y las llevamos a tonos más azules. Y estos tonos azules nos funcionan muchísimo mejor que los tonos verdes. Los hendidos están hechos unos por atrás, como este dobla para acá, está hecho para atrás y los de abajo están hechos para el otro lado y muchísimo más si los haces a mano. Tienes que marcarlos, te coges una mesa de luz y bueno, yo intento siempre probarlo por el mismo lado. Tú lo pruebas por el mismo lado, pero si ves que se te va a romper, es mejor que ya lo hagas, te cojas una mesa de luz, te marques dónde está el hendido, para hacer lo que van a hacer los alumnos que van a hacer un trabajo y se marquen exactamente dónde tienen el hendido por detrás y entonces lo hagan por detrás. Y les va a salir muchísimo mejor. La máquina mía... Ay, discúlpame, no, te corté. Sí, no, que la máquina mía tiene la posibilidad de hacer el hendido por un lado, hacerlo por el otro también. No, que vos le llamás a ese mecanismo, ¿cómo le llamás? Esto es un mecanismo en V. Claro, nosotros decimos en B, ¿no? Mira, en V. Ahí está Aimé. Hola. Está buenísimo lo que estaba diciendo de las tintas, sobre todo porque en nuestra comisión insistimos mucho con este tema de no poner porcentaje de tinta extra cuando no es necesario, y me alegra que lo diga una experta ahora, porque les va a pasar eso, sí. El calor de la máquina también influye mucho. Sí, la humedad, todo. Sí, Jorge pero me pone, a lo que yo sale iba más ahora, brillo, pero se pega mejor. era esto. Ay, disculpen, volví a cortar. No te preocupes, que digo que... Nosotros le llamamos a este mecanismo en B, ¿no es cierto? Para que los estudiantes y las estudiantes vayan comprendiendo. Y el otro mecanismo que tenías, creo, en otra página, era otro. Sí, esto es un mecanismo lateral que se levanta, es un tirador lateral, ahora os enseño más tiradores. Esto es muy sencillo, realmente tienes una pestaña aquí que tiene una separación que levanta un elemento con otro que está doblado, ¿no? Que no tiene tampoco, es un tirador, un brazo que tira de uno y ahí encima puedes poner lo que quieras. Ahora os enseño de otros también que tienen otro tipo de mecanismos, los cruzados. O sea, los que son de un lado son muy fáciles. Estos los de V. A ver, ¿cuál es más? Luego, esto, por ejemplo, es un plegado cartográfico que es muy sencillo y que nos viene muy bien para un montón de cosas, porque luego también en el plegado cartográfico puedes poner elementos que se levanten en los ángulos, porque siempre tienes que tener en cuenta el ángulo. Aquí hay una fuerza, está claro, o sea, las cosas se levantan porque hay una fuerza. ¿Y la fuerza qué lo hace? El ángulo. Entonces, siempre es muy difícil hacer las hojas muy completas porque siempre tienes la fuerza en medio. Así que luego tengas otro tipo de solapas, otro tipo de cosas que tú también puedas tirar. O tiradores laterales que hacen que levanten piezas de más lejos. Y con estos plegados en el propio suelo hace que puedas levantar ejes de figuras en otro lugar, que también son muy útiles. Y eso lo puedes hacer doblando un folio por la mitad, doblarlo otra vez un poco para probar. Si eso levanta en otro lugar. O sea, es probar un poco. Claro, es como que te traslada el eje del centro a otro lugar. A otro lugar, claro. Y entonces ya tienes otro. Esto también es uno en V, pero que tiene un troquelillo. Ah, tiene un troquel, sí. Sí, tiene un troquel aquí en medio, ¿no? Y que tiene un hueco.
explica los procesos. Esto tiene, nada, es un lateral con, yo qué sé qué tiene, alguna rueda, algunas solapas, que luego también las solapas vienen muy bien para, no nos ocupan espacio y tal. Y luego también tiene otro en V. O sea que no es un libro complicado, por eso también los puedo estar montando y los ha hecho. Y lo único que tiene es distintos niveles. Las Vs lo que pasa es que nos dan muchísimas alturas. Bueno, las Vs, las Bs en vuestro caso. Por ejemplo, este que hice no deja de ser lo mismo, pero que también tiene como más dimensión porque tiene otro hacia atrás. Pero es lo mismo. Al final estás tirando, de hecho, el último que os he enseñado, no deja de ser uno central y que luego tiene unos tiradores laterales que levanta estos lados. Es lo mismo, pero claro, el resultado no tiene nada que ver porque cada libro es un mundo totalmente diferente. Y con V se pueden hacer muchas cosas que se levanten y que den una sensación totalmente diferente. Bueno, con V o con Bs, que es lo mismo. Y luego los kirigamis, las rejillas, ¿no? Que podemos hacer. Tenemos todas las rejillas son muy fáciles también porque realmente es de encontrar las figuras horizontales y las verticales de una figura y luego trazarlas para que den dimensión. Esas hay muchas y hay muchos libros, se llama kirigami. Es una técnica específica que muchas veces lo buscas y viene un montón de cosas para verlo. Si quieren luego entrar en la página de ella, hay unos videos de YouTube con rejillas, Sí, ¿no? que son muy interesantes. Sí, alguna vez he hecho vídeos. Libraclubs.com se llama, no sé si... Y luego, yo que sé, hay un montón de mecanismos. Este, por ejemplo, es un libro que he hecho he ido a dar, que ojalá vaya a más sitios, a dar formación a los profesores de la Escuela de Artes de una parte de España para que ellos luego puedan dar formación a los alumnos. Que eso es muy guay porque además ha sido en verano, que ellos ya no tenían clases y luego vamos a estar en contacto para los proyectos que van a hacer, pero también ellos pueden plantear proyectos porque ya saben hacer, a ver, son cursos cortos. Podrías venir acá a formarnos a nosotros. Encantada, Yo encantada, decirlo, yo voy. A mí si me pagan el billete de avión, yo voy. No necesito más. Hacemos algo, una rifa. Claro, o poner una hucha y que el día que llegue para un billete yo voy, ya os lo digo. Pues he hecho un libro de la historia del pop-up en base a los mecanismos, ¿no? Porque me parecía interesante no contarlo así, ¿no? de golpe, que además este libro me gustaría luego perfeccionarlo y sacarlo quizá de alguna manera porque me parece súper interesante. Entonces es la evolución de estos libros haciendo mecanismos diferentes. Estos pues los mecanismos de... cuando se empezaron a hacer, ¿no? Ruedas móviles y cosas sencillas, que esto también pueden hacer, que realmente son cosas que son muy sencillas, pero todos los elementos de medición. De hecho, estoy haciendo ahora un astrolabio y otros elementos de medición porque voy a ir a dar un curso la noche de los libros al planetario aquí y estoy haciendo unas cosas de medición que se hacían, pues eso, hace un montón de siglos, ¿no? Y entonces luego, pues la evolución que tuvo, que eran más cosas, por ejemplo, estos tiradores, que son tiradores de, bueno, esto no sé si lo vais a ver. Sí, se ve. Tienen animación, que son tiradores de mariposa. Eso también hay en internet. Hay cosas sueltas, hay un montón de tutoriales. O sea, tirador de mariposa, pop-up. Un libro que supongo que debe estar en los anexos de nuestro sitio web, que es de donde les decimos que se fijen y puedan sacar, sí. Claro, hay luego, los libros infinitos, que esto siempre es muy fácil de hacer y siempre da... A mí me gustan mucho, que se pueden hacer también, ¿no? Que son pestañas al final, son pestañas una tras otra con un fuelle y los troqueles, que al final puedes hacer los exentos también. A mí me gustan mucho los libros infinitos porque puedes contar un montón de historias y además eso lo puedes no llevar a láser, que eso... Y se pueden hacer producciones más grandes de este tipo de libros porque no necesitan así como mecanismos muy grandes. Los teatrillos, que como veis esto lleva un tirador lateral que levanta unas capas, que esta es la época en la que los libros eran juguetes, ¿no? Para que los niños jugaran. Es cuando se empezó a hacer libros más para niños. Bueno, y la siguiente, ¿no? Consigo para jugar con los teatros y esas cosas. Que se hacían esos libros infinitos, pero también laterales, que de esos también hay tutoriales en internet para hacer un montón de libro infinito y tal. Y luego cuando se empezaron, como podemos decir, como el nacimiento, ¿no? De los libros pop-up, que es cuando se empezaron a hacer figuras en dimensión, bueno, y sobre todo que es cuando se registró, ¿no? El nombre que realmente lo registró otra persona en otro lugar con un nombre que nunca me acuerdo, ¿cómo se llama?
modelos vivos. Ajá. Y al pobre lo llegaron los americanos, le pusieron pop-up y se forraron con la patente, ¿vale? Por aquí le ensalzo un poco porque no le salió bien. Me recuerda a todo lo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Porque claro, al final es muy relativo lo de las patentes, ¿no? Porque en cuanto modificas una cosa no sé qué, pero vamos, el modelos vivos no funcionó. Y fue el que inventó eso, patentó por primera vez un pop-up. Pobre hombre. Luego los mecanismos estos en V o en B, que decís vosotros, que son al final es lo mismo, esto es muy sencillo, te pueden hacer muchas cosas, depende de cómo lo troqueles, cómo lo hagas, depende del ángulo que le des. Y también puedes poner detrás, como lo del castillo, las Vs, las Bs estas, lo que más. Las rejillas, ¿vale? Que esto es ya, que es todo lo moderno que hay, ¿no? Casi de los pop-up que te invaden, ¿no? Que al final no deja de ser una V, una B, que luego lleva otros elementos enganchados. Estos son muy complicados de hacer, son muy fáciles de montar. Bueno, muy fáciles, a ver, pero son fáciles de montar luego en montaje y quedan muy espectaculares. Se hacen muchos, si ves libros pop-up se hacen muchos ahora en rejilla porque dan muy buenos resultados. Yo siempre a la gente le digo, prueba porque te haces un ángulo así, o sea, te haces una V, una B así grande, eso ya se levanta porque se va a levantar seguro y luego le empiezas a añadir capas en horizontal y ahí puedes crear un montón de cosas si quieres que se vaya la figura hacia afuera, lo pones más al borde y entonces esto te invade, ¿no? O sea, sobresale del libro y es súper interesante. Y luego esto, por ejemplo, ya, que lo que pasa también es que Vs o Bs, pero llevan integrado otro mecanismo que son los laterales, que es lo que hace que se curven estos papeles. Ajá. ¿Vale? No sé si por detrás lo vais a ver bien. Realmente no veis, es la V que llamamos nosotros, la B que llamáis vosotros, y luego lleva un pasador y lleva integrado el lateral que tira de ellos. Eso también es mucho investigar. O sea, que lo que puede ser que con poco, con 5 o 6 mecanismos que sepas, de ahí puedes sacar muchas cosas. Y eso al final es una prueba constante. Y luego ya también les contaba los libros que a lo mejor son más, que hacen sobre todo en Francia, que hacen libros con cositas muy pequeñas, pero que dicen mucho, ¿no? Entonces, que tampoco hay que hacer a lo mejor grandes cosas, pero haces un troquel, haces ciertas cosas que pueden decir mucho más que cosas grandes. Que les recomiendo que busquen libros, son de Les Grandes Persones. Ahí en España lo edita también, no sé quién lo edita, coedita con ellos, pero bueno, hay muchas editoriales francesas que hacen libros con troqueles y libros en pop-up que hacen cosas muy bonitas, que son menos espectaculares que las que hacen ¿no? que las que hacen voy a decir los chinos, pero bueno, sí. Los chinos los hacen también la de los franceses, pero las que hacen los americanos, ¿no? De grandes clásicos, o estos de Juego de Tronos, de Harry Potter y tal, pero que están editando cosas muy bonitas y que a mí me gustan mucho, porque al final con unos huecos, con unas sombras, están contando una historia y eso me parece brutal. Pero claro, eso es mucho más difícil, ¿eh? También, porque a lo mejor puedes hacer grandes cosas, a lo mejor te pones y lo puedes hacer, porque al final es una cosa mecánica, ¿no? Pero ya unirlo, o sea que es que al final eso ya es literatura, eso ya es otra cosa diferente. Pero bueno, a mí me gusta mucho y que depende del trabajo que vayan a hacer como es libre, también pueden tirar hacia algo que eso también es pop-up, también es libro móvil, pero que también a lo mejor sea más sensitivo, o que también tenga una interacción mayor. Acá tengo una consulta que alguien escribió en el chat que dice, me quedé con un término que no sé si escuché bien, mencionó que el laminado puede levantar el tóner. Me gustaría saber qué es, ¿no? El laminado, supongo que habrás hablado del tóner de la Índigo, ¿no? Que el laminado puede levantar. Bueno, de la digital, sí. El tóner, claro, el laminado es el plástico, ¿no? Claro. Eso, Rodrigo, ¿estás? ¿Te quedó claro? No sé si está. Sí, o sea, el laminado es el plástico laminado que se puede laminar. Laminado en esta primera etapa, pero lo que ella dice que quizás con el calor, ¿no? Con el calor del laminado te puede levantar. Te puede levantar también el tóner, sí. Pero bueno, es que por el mecanismo, ¿no? Sí, por el mecanismo se termina levantando porque no tiene, cuando montas un libro tú le das vueltas. Entonces, claro. Donde está el fin del laminado, tú lo tienes por el otro lado y luego tienes pegado a la primera hoja, en este caso, una guarda. Con lo cual nunca se te va a levantar el laminado, pero cuando las figuras son exentas, que el laminado va hasta el borde, el laminado no cierra del todo. Entonces sí que te puedes encontrar con el problema que si lo llevas a troquel,
que es lo que comentaba, que da un golpe muy gordo, se te termina, el laminado termina bajándose. Y entonces al abrirse y cerrarse, el laminado empieza a enroscarse. Entonces es una faena porque no se queda pegado realmente no queda sellado. Entonces depende mucho de si el papel se aja un poco, termina tirando del laminado porque el laminado es muy fino. Entonces eso es un poco, es que depende tanto de cada proyecto, o sea, ni siquiera en el mismo sitio, las mismas personas nos enfrentamos a cada proyecto igual. Y ya otra persona en otro lugar, y también depende mucho de la tirada que se vaya a hacer y del tiempo en el que se tenga que hacer esa tirada. Es que depende de tantos factores que es muy complicado decir esto lo tienes que hacer así, así, así. Bueno, y que luego aprendes mucho por el camino y que yo a lo mejor hago unas cosas de una manera y llegas tú, las haces de otra y salen, cuéntamelo, por favor. Pero no, ¿sabes? Al final es una cosa que vamos aprendiendo. Yo aprendo muchísimo de mis alumnos de doméstica porque, claro, me cuentan cosas y hacen cosas y lo hacen en la otra parte del mundo y con otra temperatura y lo hacen de una manera que yo ni siquiera la he pensado y sale y digo, ahí va. Y yo aquí así como un burro, mirando siempre hacia el mismo lugar. Entonces, lo bueno que tiene esto es que es eso, yo a todo el mundo se lo digo, nada de frustrarse, probar y saber, porque a Edu le pasaba con el libro, decía, es que ¿cuántas pruebas vamos a tener que hacer? Y digo, es que Edu, hay que hacer muchas pruebas, pero no las tienes que hacer tú porque es tu primer libro, las tengo que hacer yo que llevo haciendo libros un montón de tiempo. Sobre todo no frustrarse en eso y saber que si no haces bien las pruebas nunca te va a salir exactamente igual. O sea, no, bueno, oye, si te sale a la primera, pues fenomenal, pero no habrás aprendido, que a veces pasa, que lo haces a la primera y dices, qué bien, cuando lo vas a repetir dices, no, me parece que no, fue cuestión de suerte. Entonces, hay que probar. Tania también hace si querés, Tania, porque te vi que estabas con cámara, si querés preguntarle a ella directamente, ¿estás? Sí, acá. Hola, Silvia, un gusto. Hola, Tania. Estuve viendo tu trabajo hermoso. Vos mencionaste al principio de la clase que hay diferentes tipos de hendidos y hay uno que denominaste hendido falso. Me gustaría saber a qué te referís. Hendido falso. Pues ¿cómo se llama? El láser no hace un hendido real porque, bueno, mi máquina tampoco hace un hendido real del todo porque el hendido realmente es un hueco en el que cae un metal y entonces como hay un surco se hace un hendido, ¿no? Entonces el papel va hacia abajo pero porque se hace un hueco, ¿vale? Eso es lo que consideramos hendido porque hay una V, hay un hueco. Entonces, ¿qué pasa? El troquel sí que lo hace porque el troquel tiene un macho y una hembra. Entonces sí que hace un hendido real, como el que hace la máquina de los hendidos, pero más fino. Mi máquina, por ejemplo, es una máquina que corta, ¿no? Un láser que corta, y tiene una cuchilla, en lugar de tener una cuchilla, tiene un metal, que lo que hace es un hendido, que yo configuro, si quiero que haga 2 hendidos, una distancia en medio, un tal, pero está sobre una base plana, ¿vale? No hay un agujero. Con lo cual hace un hendido muy preciso, pero no es un hendido con V. Pero es un hendido que funciona muy bien para el pop-up porque coge muy poco aire. Entonces, la medida que coges es casi mejor que la del troquel, porque el troquel tiene que ser muy fino para que no te dé aire y en el momento que te da aire ya no tienes la misma distancia. Entonces, para este tipo esta máquina la han vendido muy poco, me lo decía el distribuidor, creo que han vendido 2 aquí en España, han vendido poquísimo porque hay otra en la que no tienes que meter los papeles, pero no tiene hendido de este tipo, tiene un hendido falso, que es con la propia cuchilla marcando poco. Entonces, ¿qué pasa? Que para las imprentas les viene mejor eso, pero justo para estas piezas esta máquina es ideal, porque realmente lo hace con un metal, pero es perfecto para eso. Y luego el láser, el problema que tenemos es que lo que hace es que el láser hace menos láser. Entonces, lo que te está haciendo es que te está cortando capas de papel, no te está metiendo el papel en un hueco. No lo está Ustedes van a ver, Tania, hendidos, discúlpame, van a ver hendido con troquel. Vamos a ver en este trabajo práctico hendido de troquel. Ella está explicando el otro que se hace con el... Claro, este libro está hecho con láser y este tiene un trepado, que no sé si lo vas a ver, en lugar de tener un hueco, bueno, es que no creo que lo veas muy bien, en lugar de tener un hendido normal, tiene un trepado que le llamamos nosotros, que no sé si le llamáis igual vosotros, que son rajitas continuas, así, pim, pim, pim. El papel este es muy bueno. Es un papel de Fedrigoni que parece que les hago yo promoción, pero es verdad, que son carísimos, pero hacen muy bien los papeles. Es un papel que es muy flexible, tiene un hilo muy largo. Entonces, en este tipo de libro, que es un libro en estrella, se puede utilizar, pero para los mecanismos, como genera mucha energía, al final, como no deja de ser una falta de papel, ese hueco se termina rompiendo.
En cambio, el hendido de eso, de troquel, los libros Claro, que de ves, troqueladora. claro, el libro que No ves lo vamos a ver industrial, nosotros. claro, el Sí. que ves industrial de pop-up está hecho con un troquel, con un hendido pequeño, además, un troquel muy bien hecho. Y entonces lo único es que el papel está doblado, además eso sin daño, porque está hecho en el huequito de la V para que el papel responda sin que tenga el problema. Eso es lo que os digo, que hay hendido falso, que mi máquina es falso, pero es bueno, que no porque sea falso es malo. Y el del láser, pues para algunas cosas mejor y otras peor. Y luego el del troquel, que es igual que el de la máquina de troquelar, yo tengo una ahí atrás, no sé si las... Ellos van a verlo ahora, ellos Claro, pues eso, sí, por lo eso no veréis. van a, quizás algunas cosas no las comprendan todavía porque recién estamos comenzando, claro. Vos tenés una troqueladora ahí atrás. Sí, lo que pasa que no, una troqueladora antigua que no compré hace poco, además, porque muy poquitas, y tenía una más moderna y no, porque venden, hay en Amazon, o sea, no hay, es algo fácil de encontrar. Y es verdad que no la uso mucho porque con la máquina, evidentemente, para todas las piezas las hago con eso, pero si hacemos libros en acordeón o si se hacen tapas blandas de libros, se hacen los hendidos con una máquina de hendidos, no se meten en la máquina de corte. Sobre todo es para hacer tapas blandas. En el momento que hay que hacer los hendidos, los hacemos así. Pero bueno, no es un hendido, claro, es que no se va nada, que queda dentro del hueco, pero es un hendido mucho más gordo. También es verdad que este es un hendido, es una máquina de las antiguas y tiene el hendido un poquito gordo. Y creo que ahora las industriales, yo creo, están cada vez haciendo los hendidos más finos por esto que os decía del aire. O sea, yo creo que van mejorando. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna consulta, algo que nos haya quedado? Yo le quería preguntar, ¿cómo encarás un proyecto cuando te llega, por ejemplo, una historia, un cuento? No sé si trabajas de esta manera o cómo, pero empezás a pensar, separás en escenas, empezás a pensar los mecanismos, después planteas algún tipo de plantilla y se ilustra, ¿o en qué orden se hacen esos pasos? Dependiendo, claro, cómo vengan también, porque a veces vienen con la idea muy clara, pero bueno, hay veces que me dan a mí, claro, lo que más me gusta es desde el principio. Lo que pasa es que no tienes capacidad tampoco para hacerlo tú todo solo, ¿eh? O sea, hay que contar con gente que sepa ilustrar, gente que sepa... Pero normalmente, bueno, normal, es que no sé, como cada uno es diferente, pero bueno, si te llega directamente una historia, ahora, por ejemplo, estoy haciendo con una doctora que quiere hacer un libro una doctora de Nueva York que quiere hacer un libro de nutrición para niños de 8 a 12 años. Esto es todo desde donde empezamos. Y quiere hacer un libro juego. Y claro, tenemos, ya saben técnicamente muy bien lo que quiere contar en el libro, pero queremos contarlo de una manera atractiva para que los niños quieran jugar con ello. Entonces tenemos claro que tiene que ser un libro con mucha interacción, para que los niños vayan descubriendo pues cómo es ese proceso de la digestión, que si comes algo muy pesado va a tardar más, todo eso. Entonces te empiezas a pensar en referencias, en juegos, en todo lo que puedes ver para explicar eso. Los libros para niños para mí son los más complicados. Pues claro, no es un niño, eso es lo primero. Cuando eres adulto puedes contar, sabes un poco cómo enfocar las historias, ¿no? Pero claro, los niños, que eso les genera un interés en lugar de un videojuego es complicado. Entonces es llevarlo a que sea, en este caso creo que lo vamos a llevar a lo más interactivo posible. Estamos en ese proceso de que ella tiene que concretar exactamente lo que quiere contar, lo que os decía, lo que quiere contar, y vamos a ver cómo lo vamos a contar para convencer a los niños de que les resulte algo interesante, ¿no? Para que sigan un camino. En este caso, los libros juegos son un camino al final. Tiene que haber un descubrimiento en cada fase, pues para que sigan motivándose y quieran seguir aprendiendo algo. Y entonces es complicado por eso, porque tenemos que la técnica, lo que ella sabe, evidentemente, porque es doctora, tenemos que llevarlo a algo mucho más simple, ¿no? Siempre simplificar es algo que creo que es lo que mejor hago para muchas cosas. Como sí, está muy bien, vamos a bajarlo, vamos a simplificarlo. Si lo tenemos que colocar en esta mesa, solo podríamos colocar en 6 objetos o en 6 dibujos o de 6 maneras. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí es cuando empieza a ver la rompedura de coco de todos, de ver cómo lo situamos y cómo lo puedes encajar. Y depende, si trabajas con agencia, pues lo normal es que eso resulte más sencillo porque esté muy encaminado. Es que depende mucho de dónde te venga el trabajo, Claro. dónde venga. Y luego, en este caso, que te digo de la doctora, que es como el proyecto que voy a empezar más, casi de los que empiezas más desde el principio, ¿no? Desde hola, tengo una idea, ¿cómo lo hacemos? Luego, claro, tenemos ya le he pasado unos estilos de ilustración de un ilustrador con el que trabajo, que me gusta trabajar y que creo que encaja muy bien con el libro juego porque él pinta
videojuegos, que es Raúl González, al que adoro y que trabajo muy bien con él aparte, por eso me gusta trabajar con él. Él hace videojuegos, entonces hace un tipo de dibujo también que nos puede venir muy bien para un tipo de público que se va a alejar más de lo que es el libro, ¿no? De un libro, para que los niños vean ya otra cosa, ¿no? El impacto sea diferente, ¿no? Eso creo que nos va a ayudar. Entonces, cuando nosotras ya tengamos planteadas las escenas o lo que queremos contar en cada una de las páginas, que es muy complicado, lo tenemos que llevar a lo que os decía, a las sensaciones, esa lista de sensaciones que va a tener que reinar para ver cómo lo queremos, por el camino que lo queremos llevar. Y luego ahí es cuando le planteamos a Raúl, o bien involucrarlo para que nos dé también ideas de qué cosas cómo pueden funcionar, que eso nos va muy bien, porque al final estamos pensando cosas y pienso cosas dibujar, no que le diga yo, vamos a dibujar un laberinto que puede ser un laberinto, que es por aquí, esto va por aquí y esto va a funcionar así. Pero también muchas veces funciona ¿tú cómo jugarías a esto? ¿Tú que haces videojuegos? ¿Cómo ¿no? Siempre hay que extrapolar lo que es el libro como formato clásico, porque el libro nos da muchísimo más, porque al final es la fuente de todo y todo ha salido de ahí. Entonces, miro mucho la narrativa de videojuegos, cómo funcionan eso, muchísimas cosas didácticas y tal, porque al final eso es una cosa que está animada. Entonces, es algo que me viene muy bien para llevarlo al libro. Y lo sacas pues como si sacaras una secuencia de una película, de un videojuego, lo que fuera. Lo que queremos mostrar en cada uno de los sitios, lo que queremos generar en cada uno de los sitios y cómo lo vamos a hacer, con qué mecanismos. Luego también hay que ser inteligente y utilizar mecanismos que funcionen, porque no todos los mecanismos te van a funcionar unos detrás de otros. A punto de preguntarte eso. ¿Alguna vez te pasó que tenías un mecanismo perfecto para una escena y debido al número de página en el cual se iba a colocar no lo pudiste hacer porque no sabías suficiente? Claro, Bien. porque no se abre suficiente. Si necesito que se abra 180 grados, bueno, nunca se llega a abrir 180 grados, pero bueno, el centro, la primera, la última que tiene la tapa, ¿no? Que tú puedes forzarlo. Claro, si quiero hacer el castillo ese que he hecho antes y lo quiero hacer en una hoja que no me va a abrir nada más que esto, es que no puedo hacer el castillo. Bueno, el castillo que he hecho arriba sí, pero la fábrica esa no. Pues no tiene ningún sentido. Entonces llega el momento de colocar los mecanismos donde tienen que ir colocados. Sí que me pasa que vienen proyectos que ya vienen encaminados, que ya tienen bastante pensados cómo quieren los mecanismos y que yo les digo, vale, pero esta hoja no vale detrás de esta. Y me dicen, no, es que la historia es así. Ya, pues... Ahí entra lo lógico que tanto batallamos. Claro, es la lógica, es que de lógica, si es que pruébalo, si es que no va a abrir más. Y luego también trabajo mucho cuando son libros, con los ángulos que va a abrir el libro. Claro. Porque estamos muy acostumbrados, que además le pasaba mucho a Edu, ¿no? Es que quiero que abra 180 grados ya, Edu, pero es que la cuarta hoja no va a abrir 180 grados. Y si le metemos ese mecanismo lateral, que es muy gordo, es que ya nos está abriendo un ángulo muchísimo menor. Entonces, eso es una cosa que hay que modificar cuando lo vas montando. Yo monto todo separado e intento montar el libro junto enseguida. Y con tapas, porque con tapas no funciona igual. Claro. Entonces, unas tapas como sean, utilizo mucho la cinta de carrocero, no sé cómo la llamáis vosotros, esta cinta blanca que pones para pintar. De papel. Sí. De papel. Sí, que es de papel. Nosotros llamamos de carrocero, porque debe ser de carrocerías de coches, debe ser, no sé. Pero sí, la cinta esa de papel es magnífica para hacerte, bueno, tú pegas todos los libros con la cinta de doble cara, pero luego para hacerte las tapas, para hacerte los lomos, los monto con cinta de esta, porque funciona muy parecido al papel o a la tela de encuadernación. Y entonces voy montando tapas y voy viendo qué funciona y qué no funciona. Entonces, eso es un proceso muy largo, es que claro, depende eso cuando llegue. Cuando llegue, yo creo que lo más complicado es saber cómo es lo que vas a contar, cómo lo vas a contar y que eso funcione junto. Eso es lo más complicado para mí. Y luego hay otras veces que los montajes es verdad que son muy complicados, pero también porque no se han pensado, yo veo que el error más común es que no se han pensado en conjunto. No se ha pensado que, lógicamente, si tienes una cosa que abulta así en una hoja, la otra no te va a abrir del todo y esta no va, o sea, es que la lógica es que... Hacemos hincapié nosotros, el uso de la tecnología, ¿no? De empezar a probar el soporte, el gramaje, lo que abre, claro, el mecanismo. Claro, o sea, hacerlo todo de manera digital es fenomenal. Lo que os decía, que Edu, por ejemplo, ha hecho muchas cosas que solo lo ha hecho digital y luego han funcionado, pero funcionaban sueltas. Pero en el momento que se han ido juntas, ya ha habido una tinta, ha habido un papel, hay un pegamento, no funciona. Hay un uso, porque nosotros también, claro, no es lo mismo cuando lo haces al principio, cuando ya estás manipulando más las hojas. Siempre hay que intentar manipular lo menos posible en montaje las hojas, pero luego sí que probar mucho los libros.
Claro. Pero sí no estar doblando 20 veces el mecanismo que voy a montar, no. Lo doblas una vez, le quitas el aire, lo montas. Cuando todo esté montado, ya usamos el libro para que no se les despegue a ellos cuando se lo lleven, ¿sabes? No hacer así, ¡pum! Toma, para que veamos que funciona de verdad y que pasen días en el taller si puede ser para ver si se despegan, si no, porque eso pasa. O sea, eso no, que nadie lo sienta como una catástrofe porque pasa. Pero ya luego el libro lo usas junto. Entonces es el ángulo que realmente la fuerza, hombre, si llega un niño seguramente termine partiendo el libro, pero bueno, y tú te lo tienes que dar a otra persona. Toma, abre el libro, pruébalo, porque no le va a funcionar igual. Y de hecho teníamos un mecanismo que tenía Edu, que al final lo hemos tenido que cambiar, que si metías el tirador del todo, un mecanismo muy interesante además porque hacía como un doble giro, que yo le decía, pues qué guay, que además tenía un aspa detrás, bueno, y se hizo una ingeniería bastante compleja. Pues eso no le funcionaba, a mí también me funcionaba porque me dijo Edu cómo funcionaba, pero si no lo metías del todo, el siguiente salto no lo daba. Y entonces lo doblaba. Entonces, ¿qué pasa? Que ya le dije, Edu, no podemos hacer un libro para un cliente que estamos haciendo aquí, que nos estamos dejando la vida y que tú llevas 1 año y pico haciendo este libro, para que lleguen y a la primera no les funcione algo y lo rompan. Claro. Entonces, ese mecanismo hay que cambiarlo. Porque funciona bien si lo metes del todo, sí, pero ¿quién lo va a meter del todo? ¿Lo vas a poner? Este mecanismo no funciona. Entonces, eso, al final, nos pasa mucho al principio que nos obsesionamos porque a lo mejor nos pasamos mucho rato haciendo un mecanismo y tienes que eliminarlo. No va a funcionar para eso. Ya está. Lo tienes, sabes cómo se hace y a lo mejor en otro momento en el que puedas dar instrucciones te funciona fenomenal para otra cosa. Pero lo tenemos que eliminar porque no puede ser que todo el trabajo que estamos haciendo se vea eclipsado por algo que ya sabemos que no funciona. Es lo que yo digo siempre, si ya sabemos que no va a funcionar o que solo funciona a veces, hay que eliminarlo. Aunque yo muchas veces llevo trabajando en una cosa, digo, llevo 2 semanas trabajando en una cosa que no va a servir. ¿Por qué? Porque no funciona siempre. Si no funciona siempre, no va a servir, porque luego todos los factores externos que van a influir en este libro, simplemente que la energía ya va a ser diferente, ya lo va a utilizar otra persona, va a estar en otro lugar, va a pasar un tiempo. Eso es un riesgo para el libro siempre. Eso es un riesgo. Pero si ya yo sé que esto funciona a veces o no, esto yo tengo que luchar para que no. Lo que pasa es que muchas veces dices que sí porque si no el cliente no lo entiende. Claro. O el de la agencia no se entera bien con el cliente y al final es acumular mierda, que como digo yo, estamos acumulando una mochila con mierda y esto no va a salir. Entonces, lo que me ha enseñado la vida es que si no lo quieres así, yo no te lo puedo hacer así. Yo es lo que digo, a mí no me sale así y ya está, o sea, no pasa nada. Seguramente hay alguien que lo pueda hacer si yo no soy la que mejor hace las cosas, ni muchísimo menos. Ya está, yo no te lo puedo dar de esta manera. Esto o se elimina o se cambia por esto. Y entonces hay que tener determinación y sobre todo, vale, es un aprendizaje. Yo he aprendido esas 2 semanas, hay que pensarlo no como una pérdida de tiempo, sino como un aprendizaje de decir, bueno, es muchísimo mejor saber que cuesta mucho. Al final, con los años dices, vale, tienes que tomar la determinación de, vale, he ido por mal camino, no pasa nada. Inicio. Sí, como en todos los aspectos de diseño también, ¿no? Claro, inicio. Pero al final, si esto vas haciéndolo un poco así sobre la marcha, es una cosa que no va a salir bien. Y al cliente no le puedes dar. Lo que pasa es que lo que tienen los pop-up es que enseguida cantan. Da igual que hay libros que te puede quedar el libro un poquito torcido, que tiene ceja y no se nota, o la guarda que no da no sé qué, el pop-up enseguida canta porque se revienta o porque no funciona. Claro. Entonces, no podemos estar con, ay, pues a mí me quedaba muy bien. No, o sea, y eso te lo va enseñando cuando lo vas fastidiando. Entonces, mucha prueba, mucho ensayo y error, y el error siempre hay que tomarlo como un aprendizaje, no como una catástrofe, e iniciar otro camino. Yo estoy constantemente en eso, pierdo mucho tiempo o no, porque lo gano para otra cosa, pero... Es inversión en tiempo, en realidad. Sí. Luego puedes descartar algunos procesos para otros trabajos. Claro, luego ya cuando estás montando cosas por la noche porque no te ha dado tiempo, porque llevas 2 semanas haciendo un mecanismo que no vas a meter, y dices, ay, pues a lo mejor podía haber abortado la misión antes, pero bueno, eso es así. Con respecto a esto de los errores, ¿qué es lo que más recordás que, no sé, la situación más desafiante que te topaste haciendo pop-up, que te querías agarrar la cabeza porque no sabías qué hacer? ¿Te pasó algo así? Sí, pasa. Ahora estoy bastante tranquila con este proyecto, que estoy extrañada porque digo, uy, está todo saliendo como muy bien. También es verdad que depende más ahora de mí, teniendo la máquina, decidiendo hacerlo con la máquina, y con Jorge en la imprenta, sé que si hay error, como que lo podemos solucionar nosotros rápido sin... Luego se cuenta, yo siempre lo cuento, ¿eh? Cuando
Bueno, también depende de la confianza que tengas con el cliente o con el diseñador que lo estás haciendo, con la empresa que te contrate, que no tiene por qué ser cliente final, ¿no? Depende, ¿no?, de la confianza que tengas. Pero yo normalmente luego lo cuento a toro pasado, digo, pues mira, ha habido días difíciles para que lo sepan y porque con la verdad se llega muchísimo más lejos para que vean que esto no es una ciencia exacta, entonces siempre hay error. Pero sí, sobre todo con el principio, pues eso, con dejarme llevar, con los libros de Mediaset, estos, por ejemplo, lo hice muy mal, o sea, lo hicimos mal todos, luego lo hicimos bien los libros, pero los hicimos mal porque sufrimos mucho por el camino. Conseguimos subsanarlo y conseguimos salvarlo y entregamos los libros, los entregamos bien, pero porque también cedí en muchas cosas que no tenía que ceder con la agencia, porque el cliente le exigía a él me exigía a mí y yo decía sí, porque en otros libros tengo margen. En otros libros puedo decirle sí, porque ya me invento yo algo, o ya los prenso de otra manera que no sé qué, o ya vengo a las 3 de la mañana y estiro el papel para que luego a las 7. Pero con los papás me he dado cuenta de que no es algo que se pueda improvisar tanto como puedes hacer con los libros. Tienes que estar más seguro. Entonces ahora soy más de decir no. Y si puedo luego te alegras porque te digo que sí, pero intento acotar más las cosas. Y a veces le digo, no os agobiéis, o sea, yo voy a poner como todas las pegas encima de la mesa desde un principio, que antes no lo hacía, porque me parecía que era como algo negativo, ¿no? Dices, no, porque si pones todas las pegas al principio, pues ya parece que la gente no lo quiere hacer, porque tal. Pero me he dado cuenta que eso da seguridad, porque al final te estoy planteando todos los problemas que va a haber, porque es que sé que va a haber esos problemas porque los hay siempre. Entonces, cuando trabajo con alguien que es externo, ¿no?, que trabaja en otro tipo de cosas, se lo digo, no es para desmotivar, sino para que empecemos por abajo y tengamos unos cimientos sólidos. Y ya a partir de ahí, construir va a ser mucho más fácil. ¿Qué es lo más problemático? ¿La impresión, el troquelado, el armado, la encuadernación? Depende mucho del mecanismo. La encuadernación es que funcione todo junto es lo más complicado. Porque muchas cosas funcionan separadas, funcionan juntas cuando las unes en un primer momento, pero cuando le pones tapas no. Entonces, hay que calibrar mucho los pesos de los papeles, los cajos, que sabéis, no sé si sabéis qué es el hueco este. Nosotros le llamamos cajo al hueco que hay aquí en los libros. No sé cómo le llamáis vosotros, le llamáis cajo, ¿no? ¿También o no? No. Hendido. ¿Le llamáis hendido? Pues nosotros le llamamos cajo. Bueno, lo que me está mostrando es un hendido, ¿no? A ver. Bueno, es un hueco. El hueco entre el cartón y el... ¿Le llamáis hendido? Bueno, nosotros en tapa blanda le llamamos hendido, pero son cajos. Pero también es verdad que lo del término es muy de encuadernador, ¿eh? No es... Bueno, y de imprenta también. Es muy importante que sean grandes. Si vais a hacer en algún momento libros, aparte de lo que vayáis a hacer, lomos pequeños, cajos grandes. Es como... Yo me voy a hacer una camiseta para que la gente lo sepa. Ahí lo tienes todo mucho más fácil. En los libros normales, ¿no? En los libros normales tú no tienes un cajo tan grande. Y muchas veces se hacen lomos más grandes para que tengan... Si tú haces esto muy grande, por una cuestión física, va a necesitar más recorrido la hoja. Entonces, lomos no pequeños, pero sí justitos, no mucho más grande de lo que te da el libro cerrado, y el cajo grande, lo que vosotros llamáis hendido, 1 centímetro, que en los libros normales son medio o así. Eso es como la clave, la fórmula, si tuviera que dar una fórmula secreta, así como de algo, lomo pequeño, cajo o hendido. Para anotar. Para que realmente es por el recorrido que tiene, porque necesitas que haga esto, que haga esta casita que hace aquí, esto necesitas que se meta en el hueco, en cualquiera de los libros que... Este, por ejemplo, tiene, para que también tienes unos secretos, hay unas fórmulas, cuando tienes, mira, este nos lo enseña, este es el último que hice en Doméstica, que tiene aquí, que es un herbario. Ajá. Lo que tiene este libro es que tiene, bueno, mira, estos son de los que giran, que me encantan, que tiene un libro infinito aquí, que es una monada de libro infinito, que no creo que se vea mucho, pero abulta mucho. Luego tenemos el bicho, que bueno, lo que tiene es una interacción para metes por aquí el móvil y ves las constelaciones, ¿no? Es una luciérnaga, llega al final de la noche, un día de campo, y llega ya la hora de ver las estrellas y lo puedes ver a través de este mecanismo, ¿no? de la luciérnaga, que es muy guay. ¿Qué pasa? Que tienes muchísimo desnivel. Este libro no lo quise equilibrar mucho porque lo que hablábamos antes del equilibrado de las páginas,
precisamente para que mis alumnos de doméstica se encontraran con ese problema y cómo se puede subsanar. Y se puede subsanar con unas pestañas, eso lo explico en uno de los cursos, en el último, con unas pestañas que lo que hacen es darte el cajo suficiente para que esta página no reviente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a los libros de Edu estos, en las muestras no le he puesto pestañas, pero se nos queda un poquito levantada la tapa, más levantada de lo que debería. Y creo que ahora, cuando los termine de montar, creo que sí que le voy a meter que realmente es un papel que va pegado al lomo y va pegado al otro lado. Entonces, lo que hace es que te hace de fuelle. Claro. Pega la hoja en otro lugar, no la pega justo al borde. Entonces, lo que hace es que puedas forzar menos la página y te funciona. Son como cosas que luego, cuando lo haces, dices, joder, esto está, o sea, perfecto para que lo pueda hacer, o sea, bien, pero también lo tienes que probar, no es algo que puedas, te digan, cortas una pestaña de tal tamaño, de tal no sé qué, si el lomo, porque muchas veces me dicen, ¿cuánto tiene que medir el lomo y la tapa? Pues yo qué sé, chico, ¿cómo has impreso tú? Por lo que te mida el lomo, por lo que calculas, eso mucho. En la encuadernación, por ejemplo, que en el pop-up menos, nosotros no tenemos reglas. O sea, nosotros lo hacemos todo a ojo, los encuadernadores. Sí que es verdad que si vas a hacer los libros iguales, te haces unas guías, pero tú haces esas guías, las haces a ojo y luego las reproduces en cartón. Yo no sé cuánto mide, a lo mejor con los cajos de estos sí, que midan 1 centímetro, pero a veces dejo hueco y luego saco la plantilla y a lo mejor no tiene 1 centímetro, tiene 1,2 y me funciona mejor, pero también depende de qué material lo haya recubierto. Entonces, las pestañas es un poco también el sentido común. ¿Cuánto necesito? Lo que os decía, lomo más pequeño, cajo más grande, pues la pestaña tendrá que ser más pequeña, porque la hoja va a hacer menos recorrido. Entonces, es un poco, es ponerse a probar. Y si vas a hacer libros, es ponerse a probar ya con las tapas, que os decía eso. Puedo probar, a probar. Bueno, no sé si tenés alguno, así no la molestamos más, la verdad que muy interesante, muy claro todo. ¿Tenés algún otro ejemplo así para que nos puedas mostrar? Sí, yo te iba a pedir si tenías algunos ejemplos para que les sirva de inspiración. Para que se inspiren los estudiantes. Para que se inspiren, porque por ahí, a partir de ver, les pueden surgir algunas ideas, por lo menos por dónde arrancar. Sí, y lo que os he ido enseñando un poco, porque tampoco tengo tantos aquí físicos, porque yo creo que lo que más les va a venir bien son hacer las... Bueno, claro, es que depende de lo que vayan a hacer, pues si van a hacer tarjetas, los ángulos... Van a hacer un mecanismo en la hoja central de una publicación editorial. Ah, vale, entonces pueden hacer, pues por ejemplo, la luciérnaga esta que os estaba enseñando es un mecanismo muy parecido a... O sea, realmente es como un triángulo, porque es que no lo veis, pero bueno, en el centro es un triángulo. Sí, ahí se ve. Sí. ¿No? Que al final es un mecanismo súper sencillo, ¿no? Lo pego a un lado, lo pego al otro, como está doblado en el centro, se levanta. Entonces, de ahí se pueden sacar un montón de cosas, porque se pueden sacar mecanismos laterales de cosas que suban, o se pueden sacar figuras como esta, que al final es un triángulo, tiene otro triángulo por arriba y te hace una forma como un poco ovalada. O sea, eso es súper fácil y de ahí se pueden sacar muchas cosas de lo que es un mecanismo. Y por ejemplo, Ese es interesante. Esto es muy fácil también, tiene un mundo y unas personas. ¿Qué es? Una pestaña aquí, un hendido aquí, o sea, un doblez y otra pestaña aquí. No tiene nada más. ¿Qué tiene? Pues que tiene la cosa de la gráfica, de quitarle los huecos, de separarle el pelo para que sea bonito. ¿Y qué tiene el mundo para que sea redondo? Pues que tiene un corte, pues como tú le haces un corte, lo haces plano, le haces un corte, le haces en el hendido de en medio y si pegas este corte con este detrás, se te queda levantado. Entonces, este tipo no tiene, lo que te hace es darte forma, pero no deja de ser lo mismo que hemos visto antes. Claro. En ese caso era un triángulo, pero en es que es exactamente lo mismo. Y puedes sacar, fíjate las figuras tan diferentes que puedes sacar, no tiene absolutamente nada que ver con hacer... Y en eso puedes tener todo. Y luego, evidentemente, lo que os comentaba de las Vs, vuestras Bs, que aquí podéis sacar lo que sea. Y luego, a ver, ¿qué más tengo? Este es el primero que hice de doméstica. A ver qué hay. Los elementos que son poligonales. Lo que tiene es el ángulo cambiado, que hablábamos al principio para que no tuviera el eje central. Esto se hace muy fácil si te buscas mecanismos de cajas.
las de cajas automontables, ya te viene como son los laterales. Esto es una parte de arriba de una caja automontable. ¿Sabes? Al final no es que todo parte de lo mismo. Las rejillas, que hemos hablado antes, que no sé cuál os he enseñado que era de rejilla, la noria. Estos son rejillas horizontales. No deja de ser, es que al final la energía la tenemos aquí. En lugar de sacar un triángulo, estamos sacando un palo aquí y un palo aquí, que están unidos con estos, y entonces esto hace que se levanten. Y estos los empuja. Puedo levantar figuras simplemente con un empujador lateral que tire de este. Al final esto es sencillo. Esto que es un papel doblado, esto también es un triángulo. Si os dais cuenta, el cuerpo del pavo es un triángulo, pero que está cubierto por los dos lados. Es que al final, dependiendo de la vista que hagas y lo que hagas, pero lo que es la tienda de campaña que hablamos es que es lo que os puede ayudar a levantar muchísimas cosas. Y luego ya estos que tienen tiradores, que tienen empujadores, que lo que hacen es que se levanten más. Esos ya son un poco más complicados, bueno, tampoco, que también son muy espectaculares, que tienen no deja de ser una VB con un empujador que lo que hace es elevarlo más. Y esto se puede hacer además súper grande. No lo hice más grande porque no pegaba, por diseño ya era como, pero esto puedes hacer que abras y te salga un montón de libros. Entonces eso a ver, ¿lo puedes mostrar al revés para que vean el tirador? No sé si se alcanzó a ver. Sí. A ver, lleva... Ahí está, ahí se ve perfecto. Como todo, esto, a ver, al final esto es una pieza. Lo que tiene es que las pestañas de esta pieza no van por dentro, van por fuera. Porque si no, esto no sale hacia afuera. Claro. O sea, también, normalmente siempre las pestañas de todo van por debajo. Pero hay figuras como esta que necesita que las pestañas vayan por fuera y dices tú, qué feo. No, es que si no, no te va a funcionar. Porque esto dobla, esta figura dobla una hacia afuera y la parte de arriba dobla hacia adentro. ¿Lo veis? Claro. O sea, este ángulo va hacia acá y este va hacia acá. Y luego lo que lleva es un empujador. Todos los empujadores, siempre que hacemos un empujador, tiene que ser más fuerte. Reforzamos con el mismo papel. Yo uno de los errores que cometía mucho al principio era buscar un papel más grueso para las piezas que se quedaban flojas como tiradores o empujadores, ¿no? Hacerlo con un papel más grueso. Me di cuenta que era un error por completo. Es mejor empastar, si tienes que empastar 3 veces tu mismo papel, pues 3 veces tu mismo papel, porque tu papel va a actuar igual, aunque esté empastado, va a actuar igual, pero el otro papel, como es con otro hilo, está hecho en otra formadora, está hecho diferente, a lo mejor dentro de 3 días no empuja o no hace las cosas como lo tiene que hacer y esto te va a funcionar, va a afectar igual al que está empastado y al que no. Y además también es un ahorro de dinero bastante importante, aunque tengas que montar las piezas, que tengas que reforzarlas. Entonces, todo lo que son tiradores o empujadores se refuerza a 2. ¿Que esto no es lo suficientemente grueso? Pues refuerza 3. Esto no es más que cuando dobla, traerlo de aquí con una pestaña al borde de aquí. O sea, esto al final son pruebas, no es... Parece más complicado de lo que es. Lo que es complicado es que luego todo funcione y tenga una coherencia junta, pero piezas sueltas se pueden hacer muchas. Y luego es que al final hay muchísimas... Lo que os decía, el escarabajo este es también al final una V, mirad. Sí. ¿No veis? Es una V, lo que pasa que tiene el adornito de las patas, que están metidas directamente debajo, y es una V que tiene otra V superpuesta, que está hecha como el mundo, que está plano, pero tiene lo que he hecho es doblarlo y cambiarle el eje para meterle, o sea, para hacerle un doblez, una pestaña para que abulte. Eso es muy fácil de hacer. Cortas, haces una pestaña y esa pestaña la pegas para que te dé dimensión. Es igual que el mundo. Y luego otro que está puesto por arriba. Entonces cierra y funciona. Por eso que luego al final no hay mecanismos que sean... Esto, por ejemplo, es una cosa muy parecida a la del barco que os he enseñado. Es otra V que va con el ángulo, en lugar de con el ángulo recto, con el ángulo torcido, y que lo que hace es que tiene una figura puesta encima. Pero aquí puedes sacar lo que quieras. Que luego cuando te pones a simplificarte, o sea, cuando te pones a mirar bien, te das cuenta de que todo es repetido pero de una manera diferente. O sea, tienes muchas aplicaciones de cosas que ya sabes que te van a funcionar. Y esto, ¿qué es sino una casita, uno para arriba y otro para abajo? Es exactamente lo mismo. ¿Lo veis?
¿Cómo le llamas a ese mecanismo? ¿El qué? ¿Que no te oía? A ese mecanismo, ¿qué nombre tiene? Pues sería de tienda de campaña igual, Igualmente. ¿no? De un lado a otro, sí, sí, lo solemos llamar como de tienda de campaña o así. Porque no tiene, es que es lo mismo, si te das cuenta. Pero como Sí, lo sí. ves en otra perspectiva y tienes otra cosa, lo que hay que jugar es con los volúmenes. Si quiero que haya abejas ahí abajo con el volumen, pues luego lo juego con esto. En el momento que esto me funciona, vale, pues si le saco un palo y le saco una hoja, le hago un agujero a esto, entonces al final estoy haciendo como una rejilla dentro de una tienda de campaña. Claro. Es una combinación de cosas, pero esto es lo más parecido al escarabajo y al mundo que hemos visto, que no tiene absolutamente nada que ver porque gráficamente no tiene nada que ver además. Pero es lo mismo, estos son los que mejor les pueden funcionar y luego las subes y las ves que hemos visto. Pero si estas tiendas de campaña, esto luego lleva otra por abajo para que le dé el volumen, es que no veis, no es... Buenísimo. Y lo que lleva es el palito. Buenísimos los ejemplos, me parecen muy, muy interesantes. Si no me equivoco, acá le llamamos plegado en paralelo, creo. No sé si es el En paralelo también. Sí, paralelo bueno, que le llaman acá. también te digo yo que yo le llamo tienda de campaña y a lo mejor le llama a todo el mundo paralelo, tampoco creo que lo he buscado yo. Yo le llamo tienda de campaña, sí, como tienda de campaña, pero sí es un plegado en paralelo, sí, tienes tu razón. Así que sí, al final es eso y si quieres darle forma, pues a una figura plana, hacerle un corte, darle el borde porque además te siguen doblando. Por eso mola mucho hacer las figuras que parecen redondas, bueno, curvas, y realmente lo estás haciendo con la sencillez de... Ya estamos. Debe estar ocupada. Sí. Un segundo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está ya bien? Nada. Me alegro. Bueno, que se ha caído su madre esta mañana en mi puerta, a la ambulancia, al hospital y me ha venido a decir la hija que ya está bien. Bueno, no, igual nosotros... Perdón. Te ocupamos un montón de tiempo. Para mí, bueno, no sé, fue muy interesante, muy claro todo. No sé el resto, si tienen alguna consulta más para hacerle. La verdad que has hablado un montón y no sé, Ya demasiado. muchísimo, muy claro. Todo súper interesante, dicen acá. Algunos y algunas se han tenido que ir. Me parece que vos me habías dicho, Silvia me había comentado si podía sumarse gente de otros lugares que no fuese nuestros estudiantes. Yo le dije que sí, porque es abierto. Así que bueno, me parece que tenés algunos acá y algunas que te vinieron a ver a vos especialmente. Fans. Silvia, yo te quería preguntar lo último, cuando mostraste el bicho ese sobre una superficie negra, ¿ese soporte es un soporte coloreado en masa o está impreso? Está impreso. Está impreso. Está impreso. Sí. Bien, eso era la duda que me había quedado, cómo lo trabajabas. Claro, normalmente es que como... Claro, llévate esto. A ver, siempre es mucho mejor si lo haces sobre un material que ya es ese color, porque no se te va a romper. Eso es evidente. De hecho, tengo ahora un proyecto que no sé si saldrá con un artista cubano que hace unas esculturas también y quiere hacer el libro pop-up porque hace unas cosas súper interesantes que son esculturas así como de rejilla y lo ha hecho en base al pop-up, es muy interesante. Y lo ha hecho en negro, blanco y rojo. Y entonces yo le he propuesto hacerlo directamente en papel, porque además nos facilita mucho. Lo que pasa es que tiene unas zonas escritas que evidentemente podemos escribir en el negro, no vamos a poder imprimir en blanco porque no podemos sacarlo en offset. Podríamos estampar, podríamos hacer serigrafía o podríamos troquelar, porque hay uno que tiene así como unas rayas y poner otro papel debajo. Tendríamos que ver, pero evidentemente podemos trabajar con el color muchísimo mejor. Claro. Lo que pasa es que los papeles son caros, pero es verdad que el papel de color es caro, sobre todo te sirve mucho, si son pocas unidades, es complicado porque a lo mejor tenemos demasiado papel de un mismo color y no... Pero bueno, si podemos utilizar las bases, y eso por ejemplo es que tiene un texto, pero bueno, también puedes hacer una pestaña, como el otro libro que tiene un montón de cositas que se abren donde tengas un texto y sea lo que imprimas. Y a lo mejor troquelar algo o no, o los fondos ponerlos enteros o incluso las figuras hacerlas enteras y luego pegarle alguna cosa que sea lo que le dé un sentido y te ahorras muchísimos problemas, claro, porque el material nunca se va a borrar y la tinta.
Claro. Está buenísimo porque entra en juego la tecnología a pleno ahí. Como, bueno, no Sí. puedo imprimir, pero necesito hacer esto, Todos entonces... los temas que ella fue pasando me parecieron interesantes también porque tuvieron que ver con temas que vimos durante el año, ¿no? Desde el papel, máquinas para imprimir, bueno, y nos faltan Sí, combinación de sistemas de impresión. combinación de Todo. sistemas de impresión. Y de máquinas muy antiguas y de máquinas Muy moderno. muy modernas. Claro. Porque Sí, estamos ahora hablando ya de... sí. Yo estampo la máquina que tiene casi 200 años y eso sí lo podemos hacer y lo podemos meter en un libro que a lo mejor lo hacemos con láser y lo está haciendo Claro. José con la última máquina. Sí. Sí, Claro. sí. Bueno, la Excelente, verdad que la verdad. no sé si alguno o alguna tiene alguna otra consulta. Yo quería preguntar si has tenido la oportunidad de meter alguno de estos mecanismos fuera del mundo editorial, en alguna otro tipo de pieza. En cosas de publicidad. Sí que he hecho algún anuncio en el que, bueno, ahora parecía que iba a salir uno, pero al final lo han hecho en producción digital, que eso también nos quita, porque luego la grabación es mucho más complicada para ellos también. Entonces ahí siempre, luego piden precios y terminan en muchas ocasiones haciendo falso en digital. Pero sí que he hecho algún anuncio, bueno, he hecho algún anuncio, he participado con piezas para algún anuncio. El año pasado era Unas tarjetas. unas tarjetas, ¿no eran? O No un sé. packaging, sí, nos habían Como un vaso puede ser, o una caja de jugo o algo así. Eso, algo de un jugo. Ah, lo de también, sí, lo que pasa es que eso era un libro, pero era una cosa comercial, de Kaiku, de una marca que es de leche de soja. Leche de soja no, leche sin lactosa. Sí, es que hay muchos libros, se hacen muchos libros comerciales. Las marcas presentan bueno, ahora hay menos presentaciones, pero suelen presentar con cosas. De hecho, que os he enseñado del mundo y tal, es de la Asociación de Aguas Minerales de España. Van a entregar los libros para explicar el proceso del agua mineral. Que eso es guay porque es lo que decimos, al final hacemos libros porque hay empresas que quieran hacer ese tipo de libros. Pero eso, y luego he hecho cosas para anuncios. Es lo que... Bueno, y luego también muchos envíos comerciales que se hacen de mailing. De hecho, ahora estamos a ver si hacemos uno con una botella que tiene que flotar, que también van con unas nubes, no sé qué, y son cajas, no son libros. Y también se hace con papel y se hace el pop-up en la caja. O sea, que sí que hay más aplicaciones fuera, cosas de escaparates, pero bueno, que no son pop-up, que ya son más ingenierías que están montadas. Y luego eso, para anuncios sí que de unos helados de Pirulo hice unas cosas... Ese era el de los helados. Eso nos mostraste, sí, los Sí, de los helados. luego he hecho, sí, o sea, para cosas así sí que te piden... Pasa que ahora hago más libros, pues es verdad que hay muchas aplicaciones luego dentro de... Luego quieren hacer, también me han contactado para hacer unos teatros que ya en el libro se proyectan cosas. El libro es en blanco, pero se van proyectando cosas en el libro y cuentan la historia en el libro porque es muy grande. O sea, que también al final hay muchas salidas dentro de... No solo para el mundo editorial. De hecho, yo no he hecho nada para libros que se editen para la venta. Claro. Que mucha gente me pregunta, ¿dónde puedo comprar tus libros? Es que no, mis libros no se pueden comprar, mis libros son para algo en concreto. O para las presentaciones, eso estaba haciendo con Accenture, unos libros que llevaban realidad aumentada, con unos edificios y unas cosas que he aprendido mucho, aparte porque me llevo súper bien con su programador 3D, con Miguel Ángel, y he aprendido muchísimo porque eso es tecnología. O sea, ellos venden la tecnología, porque Accenture además es una empresa que es una consultoría que se dedica a eso, que es gigante en el mundo, y están en Miami con un libro sacando unas cosas en un tal que hemos hecho aquí, que es totalmente manual. Entonces, que a ellos también les gusta mucho eso, ¿no? Porque al final venden las cosas que siguen existiendo, los oficios que siguen existiendo, con algo que está llegando y que se puede combinar. Porque no nos olvidemos que Internet no deja de ser un libro en rollo. Al final lo dicen, los libros van a terminar, no. O sea, Internet, ¿qué es? Un scroll de una cosa que sube y baja, eso ha sido un libro en rollo toda la vida. Entonces, me gusta la definición. Está muy buena la definición, sí. Es Internet de un libro en rollo. No hay que... Los romanos. Ya está, no hay más. Entonces, al final, la combinación de todo eso es lo que hace que hagas eso, que haya mucha aplicación para más cosas, para anuncios, para escaparates, para... Sí, lo pensaba he visto algunas cosas, pero eran más troqueles, pero en estas cajas que les entregan a los influencers, por ejemplo, de Netflix o ese tipo de cosas, que les llegan con juegos. Pensé que por ahí habías hecho algo de eso. Sí. Una caja, no era un programa. Hay muchas cosas de tarjetas de crédito. También hice una vez una cosa de tarjetas de crédito también, de no sé qué era, o de tarjetas,
Sí, he hecho unas cosas para unas hamburguesas veganas que tenían también, que abrías la caja y era para unos influencers, no sé qué. No, sí, y ahora lo de las botellas también es para medios de comunicación y para influencers, porque ahora ya no se demanda solo a medios. Antes Claro. terminaba Ya lo tienen a Ibai. claro, y ahora mandan a influencer cosas, sí. Sí, pero hay movimiento. Paró un poquito con la pandemia eso bastante, pero ya volverá. Sí, sí. Mati, ¿quiere decir algo? Creo que, no sé si es una de las tarjetas de, perdón por el de Ualá Claro. o las tarjetas, vieron que ahora, bueno, los chips del celular en realidad es una tarjeta. No sé si era de Ualá uno de esos que venía con un pop-up muy básico, pero algo traía, me parece. Sí. También las plataformas arman esos media kit que mandan a medios y como decimos, influencer, y por ahí con la presentación de un programa o algo. Sé que Netflix mandó ahora hace poquito algunas cosas y tenía todo un desarrollo de pop-up y eso. Claro, tienen cosas. Sí, con Netflix la verdad que sí que me han contactado para varias cosas, luego no hemos, dependiendo de las producciones. Y luego con la HBO he hecho alguna cosa también. O sea, ellos mandan, para lo que son las presentaciones que hacen, es verdad que antes eso lo presentaban a medios. Claro. Y ahora se lo mandan a un influencer por ahí y ya está. Y les hacen la promoción. Pero sí, esas cosas sí que han parado bastante este año, claro, han parado, ahora mismo se están enviando pocas cosas. Pero sí que veo que han vuelto. Ahora estamos con lo de las botellas, esto del Rúa Vieja, y no deja de ser exactamente eso, para mandar a influencer y para mandar a algún medio. Así que... Yo esperaba que Netflix te hubiera contratado para La Casa de Papel. No, y me hubiera encantado estar en La Casa de Papel. Además me encanta uno de los guionistas, a ver si un día le veo, porque Madrid es así que te lo encuentras, también te digo. Me encantan las cosas que dice. Sí, también podrían haberme, sí, pero no, me llaman para otra cosa, para una cosa de un castillo de no sé qué. Y luego para rodar aquí una serie, bueno, sale el local en una serie también de Netflix, sí, en Valeria. Y para otra me han llamado, pero como localización. Pero sí, me tienen siempre ahí preguntando cosas. Así que, pero no, ojalá me llamaran para hacer algo así. Para La Casa de Papel hubiera sido perfecto. Sí. Bueno, todavía queda una que sin estrenar. Por ahí estás a tiempo. Le voy a escribir y le voy a decir que ya me han dicho que podés desde reforzar el concepto. Que nosotros siendo de Madrid, además, que seguramente en Argentina nos conozcamos, que cómo no he hecho yo algo ya. Sí, se lo voy a decir, Bueno, la verdad que hermosa la charla, para mí muy interesante, no sé, el resto... Sí, a mí lo que valoro mucho es que por ahí los chicos puedan ver otra salida a la cuestión de diseño y el uso de la tecnología, que por ahí no es lo habitual. Está muy detenidamente, me parece que está bastante, aunque recién empezamos con esto, no se asusten, porque no van a entender mucho de lo que le estamos hablando, pero creo que mientras que ella conversaba, pensaba en esto, ¿no? Que cuando ya sepan el trabajo práctico pueden volver a este video y van a comprender todo lo que ella estaba diciendo, ¿no? Lo que ella, pues fuiste muy clara en detalle, cada mecanismo, me parece muy interesante. Bueno, no sé, si quieren, lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar la charla, pero no sé si vamos a presentar el trabajo práctico, si vamos a hacer, te metemos a vos en el medio, Silvia. Yo encantada, yo me quedo aquí como porque vamos a presentar el trabajo práctico, pero no sé qué hacemos, un recreo, ¿qué quieren que hagamos? ¿Se quieren tomar un recreo de 15 minutos? No sé, respondan y volvemos acá porque hoy no va a haber clase práctica, sino que vamos a presentar el trabajo. Sí, yo prefiero que se tomen un recreito y vuelvan. Nos tomamos 15 minutos y nos volvemos a conectar en el mismo link. Exacto. Agradecemos nuevamente a Silvia, la verdad que me encanta la charla, bueno, además es la tonada, el tono de cómo habla y todo eso. Muy simpática, te agradezco. Es la charla internacional del año. Que la gente se conecte para oírme a mí hablar, o sea, eso está ya la cosa hasta el mundo. Pero bueno, te están diciendo que es muy lindo todo, que muy claro, que muchas gracias.